Un cordial saludo. Esta es la explicación del ejercicio número 3, el cual requiere un programa para controlar la temperatura de una de sus máquinas. Entonces aquí vamos a registrar varias temperaturas y vamos a mostrar en pantalla la temperatura más alta, la más baja y el promedio de estas. Entonces he creado, aparte de la clase principal, la clase Program, he creado la clase Cálculos. Entonces en la clase principal, en el main, he creado mi objeto registros OBJ de la clase cálculo y lo he inicializado de una vez. Entonces aquí en el main voy a pedir las temperaturas que se van a evaluar. Entonces eso lo pido a través por teclado y lo alojo en una variable de tipo entero llamada cantidad de registros. Aquí imprimo y instancio mi objeto. Entonces lo hago mediante objeto.método y en el paréntesis que está aquí paso el parámetro. Entonces objeto punto propiedad igual a valor, donde el valor pues es la cantidad que acabo de capturar por el usuario. Entonces aquí en la clase cálculos he creado un método llamado temperaturas que me retorna un string. Pero antes de eso he creado también mi método setter and getter para poder pasar el parámetro desde el main del programa a mi función que está en la clase cálculos. En la clase cálculos he creado un arreglo para registrar las temperaturas y de una vez lo he inicializado aquí. Estoy utilizando un ciclo for para pedir el ingreso de esas temperaturas y que cada una de esas temperaturas vayan quedando registradas en el arreglo temperaturas. Ese arreglo temperaturas, el ancho que le doy, pues es el mismo ancho que pasa por parámetro de la cantidad de registros que se están pidiendo. Entonces, a medida que voy pidiendo las temperaturas, cada una de las temperaturas va a ser registrada en cada uno de los espacios que este arreglo me brinda. Aprovecho también el ciclo for para realizar la suma, el cual arranca en 0, para ir sumando cada uno de los datos de cada una de las posiciones del arreglo que tengo aquí en mención. Y también aprovecho el mismo ciclo for para realizar el promedio de esa suma dividido la cantidad de registros que entraron por parámetro. Entonces de esa manera ya tengo el promedio que me están solicitando. Ahora he creado otro ciclo for para poder hallar la temperatura máxima y la temperatura mínima. Entonces a la temperatura máxima, que las he ingresado acá, las he declarado acá como variables de tipo private, temperatura máxima y temperatura mínima de tipo doble. Entonces lo que he hecho antes de ingresar al ciclo for es que a esa temperatura máxima y a esa temperatura mínima le he asignado el primer dato que está en el arreglo, para luego, por medio de dos condicionales, comparar en la primera iteración si ese dato que está en el arreglo es mayor a la temperatura máxima, entonces temperatura máxima va a tomar ese valor. Esto lo va a hacer a partir de la segunda iteración, porque en la primera iteración este dato es igual a este. ¿Listo? Entonces, en la segunda iteración, si el dato que está en arreglo temperaturas en la posición 2 es mayor al dato que está en la variable, entonces asígnemele a ese dato que está en la variable el dato que está en la posición 2 y así sucesivamente si se cumple la condición. De esa manera hallo la temperatura máxima. Lo mismo he hecho para la temperatura mínima, solo que ahora el operador lógico sería menor que si el dato que está en esa posición es menor al dato que tiene la variable, entonces asígneme a la variable el dato que está en esa posición. Si es menor, si cumple la condición, pues de esa manera tengo mi temperatura máxima y mi temperatura mínima. Y aprovecho el retorno del método para pasar el promedio de temperaturas promedio, temperatura máxima es Tmax y temperatura mínima es Tmin. Y de esa manera yo imprimo desde el main este resultado. Entonces vamos a mirarlo de una vez. Entonces, aquí está, digite la cantidad de temperaturas a evaluar. Voy a digitar, por ejemplo, 5. Y aquí voy a ingresar 5 temperaturas. Puedo ingresar temperaturas de tipo
doble también. Entonces, el promedio de temperaturas es 56,26. El promedio de la suma de estos 5 datos dividido entre 5. La temperatura máxima es 67,5. Miremos a ver, 56, 45, 67. Efectivamente, 67,5. Y la temperatura mínima ingresada fue de 45. Entonces, ahí damos solución al problema.